En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Hay varios hermanos que me han hecho llegar la pregunta y es: ¿quién debe bautizar? ¿Quién tiene la potestad, la autoridad para bautizar? ¿Pueden los diáconos, pueden los ancianos bautizar? ¿O una persona que sea consagrada puede bautizar? Bueno, pues hoy en este programa le vamos a dar respuesta a esta pregunta que ha sido la incógnita de muchos hermanos. Y lo vamos a hacer como siempre con la Biblia y el espíritu de profecía. Pero antes, quiero pedirle que si tú eres una persona que está entrando por primera vez a nuestro canal y no te has suscrito, suscríbete. Nosotros aquí tenemos una costumbre muy buena, para gloria de Dios. Cuando una persona entra a nuestro canal y se suscribe, pues tomamos el nombre de esa persona o el nombre de su canal y lo añadimos inmediatamente a una lista de oración que tenemos y comenzamos a dar rodilla por su familia, por sus hijos, por sus nietecitos, por su vida espiritual, y también comenzamos a dar rodilla por su vida matrimonial. Así que suscríbete, que es completamente gratis. Tenemos una meta de llegar a los 100,000 suscriptores con el objetivo de que el mensaje de verdad presente pueda expandirse y de que la cadena de oración muchos más puedan participar. También regálale un buen like al video para que el algoritmo de YouTube lo promueva. Dicho esto, vamos a contestar nuestra pregunta en el día de hoy. ¿Puede una persona, aunque no sea pastor, bautizar? ¿Puede una persona, un laico, un anciano, bautizar? Eso es lo que vamos a ver en esta oportunidad. Antes, quiero pedirte que vaya conmigo a la presencia de Dios por medio de una oración. Oremos. Amante Padre, gracias te damos por tu palabra. Bendice a cada uno de nuestros hermanos en la ancha faz de la tierra, todos los que nos escriben para pedir oraciones. Tú sabes que estamos orando por ellos. Queremos rogarte que tú contestes esas oraciones. Hay muchos de ellos que están enfermos y están pidiendo por salud para poder avanzar en tu obra. Señor, devuélvele la salud a cada uno de mis hermanos. También bendice a un servidor, este ministerio. Aquellos que ayudan al ministerio, bendícele para que puedan seguir ayudando. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, entonces vamos a ver. Vamos a darle respuesta a esta pregunta con la Biblia y el espíritu de profecía. Vamos a ver qué dice la Biblia y el espíritu de profecía. Pero no nos vamos a quedar solamente con lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía. Vamos a buscar a alguna persona que son experta en el área de la Biblia, ¿verdad? Dios puede usar a cualquier persona, por sencilla que sea, eso lo sabemos, pero vamos a buscar opiniones de algunas personas que son muy destacadas. Tengo aquí, a ley de un clip, al pastor Esteban Bor, y vamos a ver tres cortes. Y después de esos 3 cortes, entonces les voy a presentar en una diapositiva los textos bíblicos y las declaraciones que hace Elena de White concerniente a este tema. ¿Puedo bautizar si no soy pastor? Vamos a ver entonces lo que dice a primera instancia el pastor Esteban Bor. He sacado un corte del programa. Me gustaría saber. Vamos a ver. Pregunta: ¿quién tiene la autoridad para bautizar? ¿No? Porque tal vez está con esta inquietud, ya que estos hermanos fueron a una persona que aparentemente solo es miembro de iglesia. ¿Está correcto hacer eso? Bautizar, digamos, ¿quién tiene la autoridad para bautizar de acuerdo a la Biblia? Y él usa, por supuesto, la pregunta, la orden que hace Jesús en Mateo 28, 18 y 19, acerca de la comisión que Cristo hace, ¿no?, a los discípulos. Entonces, la pregunta sería: ¿quién tiene la autoridad? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? ¿Es específicamente ciertos individuos o cualquiera puede bautizar? Bueno, al principio no había organización eclesiástica como hay hoy en día. Claro. Hoy en día la iglesia ha crecido a nivel mundial. Si todo el mundo empieza a bautizar a todo el mundo, no va a haber un control sobre si están entrando miembros indignos a la iglesia. Claro. Por eso Dios colocó un obispo, un supervisor, para supervisar
el asunto de la entrada de miembros a la iglesia para que no entren miembros indignos. Claro. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, enseñad o endoctrinad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no había ninguna organización eclesiástica. Claro. Encontramos, por ejemplo, que los diáconos, Bautizar. por ejemplo, Felipe bautizó, ¿verdad? Pero tenemos que recordar que en ese tiempo no era indispensable la organización eclesiástica. Es como en la iglesia adventista al principio. Claro. Al principio no había organización. Ya con el transcurso del tiempo se vio la necesidad de proteger a la iglesia de maestros indignos. Claro. Y entonces la iglesia adoptó de que los pastores son los que deben bautizar. Claro. Y por razones de proteger a la iglesia de personas indignas que profesan ser maestros de la palabra, pero que tienen motivos ulteriores. Por supuesto. Por eso es importante que busquemos quizás este balance en nuestra experiencia. A veces vemos lo que la Biblia puede enseñarnos como principios, ¿no? El caso de que usted mencionó allí, los ancianos, los diáconos, que se equivaldrían hoy en día a la obra del pastor, y pues los ancianos pueden usar esa parte de bautizar, pero no con esto dar una luz verde a cualquiera, ya que en cierto sentido carecen quizás del conocimiento y de la percepción o el discernimiento necesario para saber si están estas personas arraigadas en la verdad y en la doctrina de Dios. Sí, y hay casos, y aquí se puede entender un poco más el hecho de que los diáconos bautizaban. Claro. Hay un ejemplo en la historia de la iglesia adventista. Fue un evangelista que no era ordenado a la iglesia de Pitcairn y dio una campaña evangelística y se convirtió toda la isla. Claro. Y la gente le pidió que los bautizara. Y él dijo, yo no los puedo bautizar porque yo no soy ordenado. Un tiempo después la hermana White escribió una carta y le dijo, deberías haber bautizado a esa gente. Pero esa es la excepción. A la regla. No es la regla. Correcto. Si todos están bautizando, no hay ninguna organización eclesiástica, no hay un registro de quién es miembro de iglesia, quiénes no. No hay forma de proteger a la iglesia de miembros indignos. Se está sembrando la cizaña en la iglesia. Podríamos decir, sabemos que va a haber cizaña, pero no es necesario sembrarla. Así es. Bueno, pudimos ver y escuchar el argumento del pastor Esteban Bord, donde él dice que a principio no había un orden eclesiástico. Yo tengo a final del video, yo le voy a exponer mi postura. Yo tengo mi postura. Yo creo que Dios siempre ha tenido un orden, ¿verdad? Lo único que el orden varía en función de la cantidad de miembros, en función del crecimiento eclesiástico, pero desde el principio ha habido un orden. Yo creo que la iglesia primitiva tenía un orden. Lo único que este orden no se circunscribía a un título universitario. Este orden no se circunscribía a una jerarquía de quién era más grande, porque los apóstoles, los discípulos, ellos bautizaban y ellos no tenían títulos académicos, ¿verdad? Bien, vamos a ver ahora entonces otro corte de un señor que él no es adventista, pero que tiene muy buen material, y yo quiero presentárselo a ustedes, este material. Así que vamos a ver este corte de este señor él es pastor, pero de otra iglesia, y vamos a escuchar la opinión de él, que difiere un poquito con la de Esteban Bord. Vamos a verlo, ya yo lo tengo aquí a ley de un clip. ¿Puedo bautizar a otra persona sin ser pastor? Un hermano escribe una pregunta. Esa pregunta con el contexto de la obra evangelística que hace en su iglesia y cómo lleva estudios caseros y hace mensaje de domingo y tiene 4 personas que quieren bautizarse el próximo mes en un retiro de la iglesia y pregunta si él puede bautizarlos. Y después explica que no ha tenido estudios formales y no tiene título de pastor, si él puede bautizar a otras personas. Y yo digo
con toda confianza. No solo puedes, debes bautizarlos con toda confianza. ¿Por qué? Porque en la Gran Comisión, busca en tu Biblia todo, busque Mateo 28 de 18 a 20. ¿Qué dice Jesús? En la Gran Comisión, vayan por todo el mundo a discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. A todos sus seguidores, Jesús estaba dando no solo el permiso, sino el orden de ir a bautizar a otra persona, de hacer discípulos, de llevar personas que quieren seguir a Cristo al punto de entregarse a Jesús por arrepentirse, bautizarse, de tomar esa decisión. Entonces, hermano, con confianza, puedes y debes bautizar a la persona y debes animar a otros que no tienen un título en la iglesia a hacer lo mismo, a bautizar a la persona que ellos han enseñado. Eso es lo que nosotros hacemos en nuestra iglesia. Yo animo a la persona que haya estudiado con la persona que se va a bautizar, o sea, la persona que le ha enseñado el evangelio, que haga el bautismo, para que no solo sea el pastor que hace el bautismo, sino que todos los creyentes tengan la oportunidad de enseñar el evangelio y de bautizar a otra persona, de cumplir la gran comisión personalmente. Y Bueno, mis hermanos, ahí escuchamos este señor hablando de lo mismo, y aquí en su postura, él decía que sí, que un laico puede, que un anciano puede, que cualquier persona puede, una persona que sea consagrado, no tiene que esperar al pastor para bautizar si hay gente que quiere el bautismo. Ustedes vieron. Yo dije al principio que este no era adventista, pero él tiene como un concepto y por la ropa que lleva, yo vi en su polucha un logo que usan los adventistas en algunos países como Brasil. Realmente no sé si es adventista, pero ya escuchamos la postura de él que varía un poco a la del pastor Esteban Bor, porque él dice que sí, que en la gran comisión de Mateo 28, Cristo le dijo a sus seguidores que vayan, que bauticen, que hagan discípulos, enseñándoles las doctrinas. Bueno, el último corte, que es un poco corto, es de una amiga llamada Katy Gómez. Ella vive en México, ya la hemos tenido aquí en el canal. Tenemos el privilegio de tener algunos videos. Ella tiene un material muy bueno. Es una persona muy preparada en el área bíblica. También es una persona muy humilde. Vamos a escuchar entonces ahora la postura de Katy Gómez y luego entonces yo voy a dar mi postura al final. Y la postura que voy a dar es de acuerdo a lo que he aprendido en la Biblia y en el espíritu de profecía. Luego en los comentarios ustedes dejan su postura, con quién ustedes están de acuerdo y cuál de estos cortes se adecua más a la Biblia o se acerca más al principio bíblico. Vamos a ver entonces este tercer corte en la voz de nuestra hermana Katy Gómez. El concepto no de ser ordenado, de tener un título teológico profesional, eso no es lo que te capacita para hacer cosas. Yo creo que como pasó en el caso con el eunuco, con Felipe, ¿no? Aquí hay agua y si ves la oportunidad y es el momento para hacerlo y la persona está convencida que quiere dar el paso de identificarse con Cristo, entonces no se trata de tener títulos profesionales para dirigir personas al Mesías. Entonces yo creo que ahí sí cometemos el error de impedir que otras personas vengan al Señor por añadir mandamientos que no existen en la Escritura. No dice en ninguna parte que tienes que estar ordenado de cierta manera o un título para poder llevar a una persona a tomar este paso de obediencia. Yo creo que ahí sí a veces nos equivocamos y tenemos que volver a la palabra de Dios y no impedir cosas cuando no están estipuladas en la Escritura. Yo creo que en eso tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? De no añadirle y no quitarle la palabra de Dios, ¿no? Y yo creo que eso sucede porque precisamente como no queremos estudiar la palabra de Dios y no queremos obedecer sus instrucciones, entonces tenemos que poner nuestros propios reglamentos, porque sabemos que tenemos que vivir bajo un código, pero entonces inventamos nuestros propios códigos y por esa razón, mis hermanos, hay 40,000 denominaciones. Bien, amados hermanos, ya escuchamos la posición de nuestra querida hermana Katy Gómez y los tres cortes que he puesto de diferentes personas, en el caso de Esteban Bor, del señor que parece brasileiro, y de Katy Gómez,
los tres se basan en preguntas que le han hecho en sus programas y ellos en respuesta han dado su criterio, cada uno dando su criterio de acuerdo a lo que entienden de la Biblia. Yo también tengo mi propia postura y la baso en lo que dice la Biblia en el espíritu de profecía. Aunque al final ustedes van a ver que yo me inclino más hacia la postura de Katy y del otro señor. No me inclino tanto a la de Esteban Bor, sino encuentro que la del otro señor y la de Katy Gómez, que es la señora, encuentro como que tienen más armonía con lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía. Bien, entonces vamos a ver ahora precisamente lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía. Luego ustedes al final del video en los comentarios pueden dejar cuál es su posición y cuál ustedes encuentran de estas tres posiciones o de estas cuatro posiciones, incluyendo la mía, cuál se acuña más, se acerca más al principio bíblico. Bien dicho esto, vamos entonces a ver lo que dice la Biblia. Miren, el pastor Esteban Bor dijo en su intervención que en los tiempos apostólicos no había un orden eclesiástico. Yo ahí no estoy muy de acuerdo. ¿Por qué? Porque esta pregunta que le hacen los fariseos a Juan el Bautista precisamente establece de que sí tenían un orden eclesiástico. Lo que pasa es que el orden eclesiástico en el tiempo de Jesús y de Juan el Bautista era en función, ¿verdad?, a las actividades que se realizaban y no en función a la jerarquía. Y me doy a explicar. ¿Por qué digo que no era en función a la jerarquía? Porque encontramos que los discípulos bautizaban. Los discípulos era que ejercían el ministerio después que Jesús ascendió. Y entonces, en función de eso, cuando los escribas y los fariseos ven que Juan bautiza en el desierto, le hacen la pregunta que ustedes están viendo en pantalla. Entonces yo digo que sí había un orden eclesiástico. Lo único que ese orden eclesiástico era llevado por los escribas y los fariseos. Eso es interesante. Ahora miren la pregunta. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si no eres el Cristo ni Elías el profeta? O sea, ellos vienen donde Juan el Bautista y le dicen, ven acá, ¿por qué si tú no tienes un orden eclesiástico? ¿Por qué si tú no estás autorizado por una institución? Porque los escribas y los fariseos pertenecían a instituciones. Eran los leyitas de ese tiempo. Y ellos le preguntan, ¿por qué si tú no perteneces a ninguna élite, por qué tú bautizas si tú ni eres el Cristo ni eres Elías? Fíjate que los dos nombres que ellos mencionan son nombres importantes que pertenecían a una realeza. Tanto Elías, que era el profeta del Antiguo Testamento, tenía la autoridad directa de Dios y ellos tenían los papiros donde ellos habían leído la historia del profeta Elías. Y Jesús, el Mesías esperado, que aunque ellos mismos posteriormente lo iban a rechazar, ellos le hacen la pregunta ahora y le dicen, ¿por qué tú bautizas si no eres el Cristo ni eres Elías? La pregunta está interesante. Entonces, vemos que esa pregunta viene desde el principio. Ahora bien, yo quiero que notemos algo interesante. Porque encontramos en el Nuevo Testamento que los apóstoles bautizaban y ellos no eran graduados de teología. Ellos no tenían un título. Mira lo que dice aquí, Hechos capítulo 8, desde el versículo 36 hasta el 39, dice, mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Está redactando aquí la experiencia de Felipe y el eunuco. Y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Esa palabra es importante. Esa pregunta que hace el etíope, el eunuco, ¿qué impide que yo sea bautizado? Lo que pasa es que hay momentos de emergencia donde la persona pide el bautismo que no hay que esperar a que sea un ministro, no hay que esperar a que sea un pastor. Si la persona que adoctrinó a esta persona, valga la redundancia, es consagrada de verdad, teme a Dios y guarda la verdad presente, tiene la potestad para bautizar a esta persona. Por eso, el eunuco preguntó, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ellos había un orden eclesiástico, pero ese orden no se regía por la jerarquía. Si ese orden se hubiese regido por la jerarquía, a lo mejor Felipe le hubiese dicho, no, espérate, yo no te voy a bautizar, yo voy a esperar a que Cristo venga a bautizarte, o que venga Juan el Bautista. No. Sigue diciendo el texto, entonces mandó a parar
la carroza y ambos bajaron al agua y Felipe le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. Es muy probable que Felipe, no hay registro bíblico, es muy probable que Felipe nunca más haya visto a el eunuco. Felipe no fue con la impronta o con el chisme. Bauticé a una persona y no sé de esa persona para qué iglesia se fue. No. Felipe cumplió el mandato. Le bautizó. Ya lo que pase con esa persona de ahí por allá es cosa de esa persona y de Dios. Eso es importante entenderlo porque hay una polémica con esto de bautismo donde se piensa que solamente los ministros que pertenecen a la iglesia adventista que tienen un título de teología pueden bautizar. Pero encontramos aquí que no, que los apóstoles bautizaban. Vamos a ver otro pasaje más donde vamos a encontrar que la comisión evangélica nada más no fue dada a los pastores. No. Todos miembros de la iglesia tienen el deber de cumplir la misión evangélica. Mira aquí Mateo 28, versículo 19, donde está la misión. Por tanto, vayan, involucra mucho y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está la gran comisión. ¿Fue dada la gran comisión solamente para los pastores? No, para todo el creyente. Entonces, en una oportunidad, también acusaron a Jesús de que Jesús bautizaba más que Juan, aunque realmente Jesús no bautizaba. Vinieron nuevamente los escribas y los fariseos porque eran chismosos, a pesar de que se comían los papiros, los rollos de los profetas, eran gente chismoso. Entonces le vinieron a Jesús, ¿por qué tú bautizas más que Juan? Pero aquí dice el pasaje, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. ¿Ven? Los discípulos habían sido comisionados por Jesús para bautizar. Ahora usted puede decir, hoy en día los discípulos son solamente los pastores. Negativo. Si usted se dedica al ministerio, si usted es una persona consagrada y le sirve a Dios, guarda su ley y da testimonio ante la sociedad, tiene una familia estable, usted puede ejercer el bautismo según lo dice la Biblia. Eso está claro, más que el agua. Vamos a encontrar también que el apóstol Pablo bautizaba. Miren aquí. Esto es 1 Corintios capítulo 1, versículo del 14 al 16, donde el mismo Pablo dice, gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo, de modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Bueno, también bauticé a la familia de Estefana. Fuera de esto, no recuerdo haber bautizado a ningún otro, pero menciona varios grupos. Menciona que bautizó a Crispo, a Gayo y a la familia de Estefana, el apóstol Pablo. Y aquí el contexto es que en el tiempo de Pablo, le estaban acusando a Pablo que él bautizaba en su nombre y Pablo bautizaba en el nombre de Cristo. Interesante. Pero el texto deja ver bien claro que Pablo bautizaba. Lo deja ver bien claro. Vamos a ver entonces lo que dice el manual, porque el manual de iglesia, el manual de la iglesia adventista, hay en parte que contradice las escrituras. Eso no lo digo yo, eso lo dice el mismo manual. Vamos a leer 2 páginas solamente de este manual. Miren lo que dice aquí en la página de la 45 a la 49. Dice, en ausencia de un pastor ordenado, un anciano solicitará al presidente de la asociación que disponga el bautismo de aquellos que deseen unirse a la iglesia. Vamos a parar un poquito aquí. El anciano tiene que pedirle permiso al presidente de la asociación. Si la persona está adoctrinada y pide el bautismo, ustedes saben que el bautismo es un caso de vida o muerte. Es un caso urgente. Pero aquí dice que el anciano tiene que pedir permiso al presidente de la asociación para bautizar a aquellos que desean unirse a la iglesia. Vamos a poner el caso hipotético, que el presidente no esté en el país o que de repente el presidente diga que no, por X o R, o no pueda. ¿Se van a quedar esas personas sin bautizar? Entonces, pero aún hay más. Miren aquí, en la página 75, un anciano no debe oficiar en el servicio sin obtener
Primero, el permiso del presidente de la asociación. Entonces yo pregunto, ¿el presidente de la asociación es Dios? No. El presidente de la asociación no es Dios. No nos oponemos al orden, porque siempre Dios ha tenido un orden. Pero aquí dice que debe obtener el permiso. Vemos aquí un orden no eclesiástico, sino jerárquico. O sea, el anciano debe recibir el permiso, y tanto que nosotros criticamos al Papa que se pone en lugar de Dios. Por aquí encontramos que cuando usted tiene que pedirle permiso a alguien, si usted está en regla y usted es obediente a la ley de Dios y usted es una persona que da testimonio como anciano, como diácono, y hay personas que tienen que bautizarse y usted tiene que pedirle permiso a fulano de tal porque es presidente, eso es ponerse también en lugar de Dios, hermano querido. Si estoy equivocado, humildemente acepto la corrección, pero lo veo desde ese punto de vista, mis hermanos. Así que vamos a ver entonces ahora lo que dice Elena de White sobre este caso en El deseado de todas las gentes, en la página 825. Dice ella: la vida misma de la iglesia depende de su fidelidad en el cumplimiento de la comisión del Señor. ¿Cuál fue la comisión del Señor? Vayan y hagan discípulos. ¿Y la comisión es para cuánto? Para todos. Descuidar esta obra es, sin duda, invitar a la debilidad y a la decadencia espirituales. Donde no hay una labor activa en favor de los demás, el amor se desvanece y la fe se debilita. Ahí está, deseado de toda la gente, página 825. Encontramos que lo que le da vida a la iglesia es el trabajo de la gran comisión, ir a ser discípulo. Ese es un trabajo que no es nada más del pastor. Cuando se paran los dirigentes de asociaciones, uniones, divisiones y demás, en los púlpitos dicen, la comisión es para todo. Eso dicen ellos. Pero cuando es para bautizar solamente, no, solamente lo que pueden bautizar solamente es el pastor. Yo conocí un caso muy triste de un joven que pidió el bautismo y como el pastor no estaba, no se le bautizó. Y el joven posteriormente murió sin ser bautizado. Un caso muy triste. Entonces, para mí particularmente, repito, si usted es un miembro de iglesia, ya sea anciano, diácono, director de jóvenes, si usted es consagrado de verdad, ha dado testimonio ante la sociedad, tiene una familia estable, vive una vida santa, usted puede bautizar según lo establece la palabra de Dios. No lo estoy diciendo yo, lo estamos viendo. Y una última declaración, para no hacer el tema tan largo, es la que aparece en El deseado de toda la gente, en la página 822. Miren lo que dice allí la mensajera. La comisión del Salvador a los discípulos incluía a todos los creyentes. ¿A quiénes incluía? Nada más no eran los pastores. A todos los creyentes, dice ahí claramente. Incluye a todos los creyentes, vuelve y lo repite, en Cristo, hasta el fin del tiempo. Entonces, que no me diga a mí Esteban Borg que era porque en los tiempos del Nuevo Testamento no había orden eclesiástico. Sí, había orden eclesiástico. Lo que pasa es que ese orden eclesiástico de los tiempos del Nuevo Testamento era más jerárquico hasta el sol de hoy que eclesiástico. Porque aquí dice la mensajera que la comisión del Salvador a los discípulos incluía a todos los creyentes. Incluye a todos los creyentes en Cristo hasta el tiempo del fin. Es decir, que hasta el sol de hoy esto es válido. Un anciano, un diácono que tenga su vida preparada, que sea un hombre espiritual, un hombre de ejemplo de sociedad, que sea esposo de una sola esposa, puede ejercer el bautismo. Aunque esté el pastor, lo puede ejercer. Eso no significa que le va a pasar por encima al pastor, pero no tiene que esperar ni pedirle permiso a nadie. Aquí no dice eso. Es un error fatal suponer que la obra de salvar almas depende solamente del ministro ordenado. ¿Lo está diciendo Sandy? No, la mensajera del Señor lo está diciendo. Es un error fatal suponer que la obra de salvar las almas depende solamente del ministro ordenado. A todos aquellos a quienes ha llegado la inspiración celestial, se les ha confiado el evangelio. ¿A quiénes? A todos aquellos. Todos los que reciban la vida de Cristo
son ordenados para trabajar por la salvación de sus semejantes. Linda declaración. Entonces, hermano querido, dice la mensajera aquí, todos aquellos que reciben la vida de Cristo son ordenados para trabajar en la salvación de sus semejantes. Aunque tú no tengas un cargo. Hay mucha gente que se sienten triste y humillado. Ayer pasé una mala experiencia cuando en un retiro me mandaron a pasar al frente, donde presentaron lo saliente y lo entrante, que es costumbre de la iglesia. Y es un poco humillante que te pasen al frente para decir que ya tú sales, porque la gente ¿por qué será que ya no está? La gente llega a mucha incertidumbre. Si tú eres una persona que está viendo el video y no te dieron cargo, no te preocupes. Trabaja en la calle en favor de los marginados, en favor de las viudas, de los huérfanos. Dicen Profetas y Reyes que los cargos no dan santidad. Tener un cargo no te hace más santo que el otro. No. Tú tienes el mismo deber de trabajar que el que tiene un cargo. De hecho, eres más libre para trabajar en las cárceles, en los hospitales, en las calles. Porque aquí dice la mensajera, a mí me dejaron sin cargo este año, feliz de la vida. Aquí dice la mensajera, a todos aquellos a quienes ha llegado la inspiración celestial, se les ha confiado el evangelio. Y luego dice, todos los que reciben la vida de Cristo son ordenados para trabajar por la salvación de sus semejantes. Usted y yo somos ordenados, no por un orden eclesiástico, somos ordenados por un orden celestial. Dios mismo nos ordena. Yo ahora mismo estoy haciendo el papel de un pastor, ahora mismo, y que la gloria y la honra sea para Dios. Yo atiendo a cientos de necesidades en el día, de gente que ni conozco. Que la gloria sea para el Señor, pero es así. Y luego termina la cita diciendo, para esta obra fue establecida la iglesia y todos los que toman sobre sí sus votos sagrados se comprometen por ello a ser colaboradores de Cristo. Cuando usted y yo somos bautizados, antes de bajar a las aguas del bautismo, a usted y a mí se nos hacen cierta pregunta y en una de esas preguntas nos comprometemos a hacer un soporte para la iglesia mediante la predicación del Santo Evangelio. De modo, hermanos queridos, que hemos visto aquí, según esta declaración y estos versículos, que cualquier persona consagrada, que sea consagrada de verdad, que dé un testimonio ante la sociedad, que tenga una familia estable, que sea de un matrimonio estable, puede ejercer el bautismo. Lo hemos visto con la Biblia y el espíritu de profecía. Sé que muchos en los comentarios me van a acabar por esta posición. Es mi posición, yo respeto la tuya, pero yo estoy hablando según un así dice Jehová. Entonces, hemos visto varias versiones. Hay algunas que se acoplan mal al principio bíblico y hay otras que no. Ya ustedes ven ahí, ¿puedo bautizar si no soy pastor? Hemos visto según el tema que sí. Yo espero que este tema te haya ayudado. Esta cita en PowerPoint, como siempre digo, están disponibles para todos aquellos que la quieran. Vamos a tener una palabra de oración. Recuerda dejar en los comentarios si está de acuerdo o no y por qué. Y nosotros con gusto vamos a leer estos comentarios. Espero que este tema haya respondido las incógnitas que tenías y vamos a orar. Amante Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos dejas tu palabra y el espíritu de profecía para que no estemos atentos a otro, sino que nosotros mismos podamos estudiar las escrituras por nuestra propia cuenta para aprender de ti. Ayúdanos a ser humildes, llenándonos de tu amor cada día. Danos salud, que la necesitamos todo para seguir avanzando en esta obra, Señor. Y espero que este tema no sea de confusión ni de rebeldía, sino para un aclaramiento de aquellos que disponen que se le aclare. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Bendice a nuestros hermanos en todos los países, los que nos escriben de diferentes países y aquellos que están esperando unas respuestas a sus oraciones. Concédele esas respuestas, Señor. No por mérito nuestro, sino por los méritos sagrados de tu Hijo Cristo Jesús. Amén, amén. Bien, amados hermanos, un abrazo y esperamos que este tema te ayude a entender esta posición del bautismo, si una persona puede bautizar aunque no sea pastor. Dios te bendiga. Espero también que sigan apoyándome. Ustedes saben que nosotros como ministerio dependemos de ustedes. No dependemos no recibimos subvención de ninguna otra parte. Nosotros dependemos solamente de ustedes como hermanos. Y de este lado de la pantalla hay muchas pruebas. Así que esperamos que ustedes colaboren y que Dios les bendiga. En aquel tiempo se levantará Miguel,
el gran príncipe que protegía a tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.